Bueno, en el marco de la Semana de la Traducción de 2025, tenemos el gran placer de recibir al doctor José Javier Ávila Cabrera de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Bienvenido a la UPC, José Javier. En verdad es una alegría para nosotros recibirte en nuestra universidad. Muchas gracias, Iván. La verdad que el placer es mío y bueno, estoy encantado y agradecido de poder estar aquí compartiendo espacio y diferentes actividades en la UPC esta semana. Gracias. Bueno, yo conozco mucho de tu trayectoria académica, he leído tus trabajos, te he citado, pero me gustaría que puedas compartir con nosotros un poco de tu trayectoria, contarnos cómo llegaste a los temas de investigación que abordas actualmente y dónde trabajas, dónde enseñas. Bien, bueno, pues empezaré un poco por mis estudios. Yo soy lingüista, yo soy licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid y siempre he tenido mucha pasión por la traducción y esto viene porque desde que era adolescente me gustaba ver películas en versión original y con subtítulos. Entonces en Claro. aquella época había muy pocos cines en Madrid donde hubiera versión original y bueno, pues empecé a habituarme ya estudiando la licenciatura, pues intentaba por lo menos una o dos veces al mes ir a ver alguna película y yo creo que ahí es donde surge mi atracción, ¿no? por el campo audiovisual. Después de eso hice un posgrado en traducción inglés-español en la UNED también, Ujú. donde trabajo hoy día, y decidí como bueno lingüista y haber estudiado lengua inglesa, pues quería esa inmersión lingüística, ¿no? Ujú. que se debe tener, ¿no? Si se quiere conocer bien la cultura y poder hablar la lengua pues, a un nivel más allá de lo que se puede hacer en el aula. Me fui a Edimburgo a vivir un año y medio más o menos y allí estudié un posgrado de traducción y tecnología en Heriot-Watt University. Y entonces, bueno, yo ya ahí desde ese momento ya tenía claro que quería encauzar mi carrera bien a nivel profesional como traductor o bien como continuar mis estudios, ¿no? Ujú. En torno a la traducción. Y después de aquello tuve un parón a nivel universitario y bueno, pues trabajé durante 12 años en secundaria, profesor de secundaria como profesor de inglés y hice mis pinitos en el mundo de la traducción. Antes de irme a Edimburgo estuve subtitulando para una agencia de traducción, bueno, eran subtítulos de canciones, de Ujú. series, etcétera, y fue mi primera toma de contacto, ¿no? real con la traducción. Hice algo también de traducción legal, interpretación, Ujú. mientras que vivía en Edimburgo, y finalmente me decanté, bueno, pues por tomar una vía más bien docente. Entonces, tras esos 12 años de trabajo en secundaria, allá por el sexto año conseguí una plaza de profesor asociado en la UNED, que es donde trabajo hoy día, en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, es un nombre muy largo, Bueno. de la Facultad de Filología, y estuve una temporada compaginando pues, el trabajo a tiempo completo en secundaria, trabajo a tiempo parcial en la universidad, y ya me decanté por empezar con los estudios de doctorado. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de tener de directores de tesis a Noa Ujú. Talabanzanón, que es bueno, pues una de las pioneras Claro. en traducción audiovisual didáctica, y bueno, a gran Jorge Díaz Cintas, Ah, muy que bien. ya conocen muy bien aquí en la UPC, y bueno, pues estando en una estancia de investigación predoctoral en Londres, cuando Jorge Díaz Cintas estaba en Imperial College, Imperial London, College todavía. tras varias reuniones con él, bueno, decidí enfocar mi tesis doctoral sobre un estudio, ¿no? de este tipo de lenguaje, tabú, Ujú. vulgar, etcétera, en subtitulación. Y bueno, pues ahí fue De ahí donde sale. ya continué con, con esa vía, ¿no? investigadora. En la actualidad soy profesor titular de universidad en la UNED. Ujú. Tuve un tiempo que me fui a la Universidad Complutense de Madrid a trabajar como profesor ayudante doctor y bueno, pues volví a la UNED, Volviste a la la que UNED. considero mi casa porque ahí es donde me doctoré y bueno, pues fueron mis inicios, ¿no? como Ujú. docente universitario. Eso es un poco, de forma muy resumida, No, mi bueno, qué tal formación. trayectoria, en verdad impresionante, ¿no? Y cómo
a partir de lo profesional o docente volviste a la academia, ¿no? Con fuerza ya para poder enfocarte en este tema. Lo soez lo tabú, el lenguaje vulgar, como se le llama de muchas formas, ¿no? ¿Por qué crees que es relevante investigarlo? ¿Y por qué es relevante cuando pensamos en las producciones mediáticas, las series de televisión, las películas actualmente? ¿Es un tema que tiene relevancia social? Yo creo que sí, pero muchas veces nuestros estudiantes no buscan justificar por qué. Ellos saben que les gusta, saben que hay algo ahí, pero ponerlo en palabras es a veces complicado para ellos. Tal vez puedas contarnos un poco de, ¿no? dónde yace lo valioso de este tema. Bueno, como hablantes de lenguas maternas, lenguas extranjeras, creo que las lenguas son una riqueza que tenemos los hablantes, y todas las lenguas tienen unas características y unos rasgos. Entonces, taparnos los ojos ante el lenguaje vulgar, los tacos, las palabrotas, que es algo real, que se utiliza de forma cotidiana, pues es algo que, desde mi punto de vista, sería un error, ¿no? Dejarlo de lado. El hecho de que me atraiga más o me atraiga menos, porque bueno, pues es cierto que es una temática que llama mucho la atención, porque es un lenguaje pues muy vivo, que utilizan muchos hablantes, y que bueno, también lo utilizamos en momentos en los que sentimos emociones, ¿no? Emociones de miedo, de ira, de dolor, cuando te das un golpe y dices una palabrota, ¿no? Parece que liberas un poco ese dolor o ese malestar. ¿Por qué puede ser importante? Bueno, pues como digo, pues es parte del lenguaje, y el lenguaje evoluciona gracias a la moda, a la manera en la que los hablantes la ponemos en boca, ¿no? Como instrumento de comunicación. Entonces, bueno, pues yo creo que es una parte valiosa de la lengua que ahí está, y bueno, pues aquí estamos unos cuantos investigadores, tú incluido, Iván, Bueno, para estudiar ese tratamiento, ¿no? Que se suele hacer frente a algunas temáticas tabú o lenguaje vulgar. y es cierto que también ha habido un cambio en cómo las producciones, ¿no? de teleficción, las películas siempre lo han tenido, ¿no? El inserto, ¿no? de la palabra, de la palabrota, de lo vulgar, de lo ofensivo, pero en televisión hay un cambio, ¿no? Desde hace unos 30 años, la idea famosa de HBO, ¿no? Como una plataforma que trataba de contar narrativas que estaban más al límite, ¿no? Y de ahí lo vulgar se volvió parte de los diálogos, ¿no? De los personajes. ¿Tú crees que lo que vemos en televisión o en el cine influye también en la manera en la que hablamos, o lo que podemos decir, lo que podemos expresar? ¿Ves también que ahí hay algún tipo de justificación para explorar esta manera de lenguaje? Sí, yo creo que aquí hay digamos que son dos polos que se retroalimentan. Por un lado está el lenguaje que utilizamos en nuestro día a día, y luego las temáticas audiovisuales, bien sean series, bien sean cine, intentan hacer una representación de lo que ocurre en la vida real. Pero sí es cierto que muchas veces ese programa audiovisual, de cara a los jóvenes, por ejemplo, puede ser un modelo a seguir con respecto a ciertos idiolectos o maneras de hablar según el estrato social o el grupo al que se pertenece, ¿no? Y la jerga que se suele utilizar. Como mis estudios están centrados en el español que hablamos en España, no tengo más dificultades para tener acceso a cómo se dobla en el Perú, cómo se subtitula, etc. Me alegra que me aclares que en HBO sí estamos frente a subtítulos más atrevidos, quizá. Y en España yo diría que la transparencia es, no me atrevo a decir máxima, pero es muy, muy fiel al texto original. Hay una temática que sigo estudiando, que es aquella de los referentes religiosos, que siempre en lo que yo me he encontrado en subtítulos profesionales, no fansubs, como charlábamos hace un rato, donde hay mayor libertad, ¿no? Para utilizar una blasfemia, insultar a Dios, a Jesús, a la Virgen. Pero en subtítulos profesionales eso es muy excepcional. Y es cierto que me he empezado a encontrar en subtítulos profesionales, HBO, Netflix, blasfemias, cito sin decir toda la expresión, me cago en, y la referencia religiosa, que esto es muy, muy excepcional. En doblajes sí podemos encontrarlo,
sí es cierto que existe esa oralidad prefabricada, ¿no?, del doblaje, que a veces nos encontramos con diálogos que no suenan tan naturales, ¿no?, como el lenguaje real, pero quizá la industria esté cambiando en este sentido y en España estas expresiones religiosas o referentes religiosos se estén empezando a mostrar de una manera más cercana a lo que es el lenguaje real. Lo que viene sucediendo, o al menos en los estudios que yo he hecho, es que en lugar de mostrar un subtítulo insultando a Dios, se opta por otras expresiones que sean muy vulgares también, pero que sean equivalentes en cuanto a la carga ofensiva y que no se insulte a Dios, por ejemplo. Bien. ¿Crees que hay más interés en estudiar este campo en los últimos años? ¿Has visto fluctuaciones desde que iniciaste tu propia investigación hasta ahora? ¿Ves que hay vías nuevas para la exploración? ¿Cómo ves el campo de la traducción audiovisual y lo vulgar? Yo creo que está pasando por una temporada con una salud fuerte. Lo vemos en España van surgiendo más estudios en línea con lo que yo hago. En países donde hay una religión muy, digamos, que restringe o censura ciertas temáticas tabú, como por ejemplo en Irán, en Irak, etcétera, pues van saliendo estudios con respecto a cómo son estos subtítulos, ¿no?, en árabe. Y creo que en Latinoamérica también se están llevando más estudios en este sentido. Los estudios que tú haces también sobre homoerotismo, etcétera, pues yo creo que han abierto una vía muy novel en ese sentido. Estás haciendo unas investigaciones que están rompiendo tabúes, por supuesto, porque aquí se es más suave con el lenguaje, Sí. entiendo, y bueno, pues yo creo que las vías están ahí. Ahora también se está estudiando el lenguaje vulgar o el lenguaje tabú en audiodescripción, es decir, en qué medida se pueden meter expresiones que hagan referencia a partes erógenas del cuerpo o para audiodescribir escenas sexuales, etcétera, y me parece muy interesante. Opciones hay, tantas como Claro. modalidades, etcétera, y enfoques que se le puedan dar. Sí, este tema yo noto lo que señalas, ¿no? Que está de buena salud el tema porque nuestros estudiantes, los más jóvenes, los que están haciendo sus trabajos de fin de grado, acá le llamamos tesis de pregrado, se dedican mucho a esta temática, ¿no? Yo te había comentado que entre los autores más citados de nuestros estudiantes estás tú, entonces Muchas esta gracias. visita va a ser bastante... los alumnos están con mucha emoción de poder escucharte en vivo, Un no más placer allá de para mí. leerte. En Latinoamérica tenemos esta forma de español negociado para la traducción audiovisual que se llama el español neutro, que en verdad es una construcción que no existe, es lo que nos proponen los traductores, ya sea de los pueblos de México o Argentina o Chile, ¿no? Entonces, este español borra, ¿no?, todos estos afectos que se tienen en una palabrota, ¿no?, o en esa reflexividad pragmática que se tiene en los guiones en inglés, ¿no?, o en otras lenguas. Entonces, ¿ves por ahí como un enfoque positivo en comenzar a contrastar lo que sucede en el doblaje o subtitulación de España y el doblaje y subtitulación de Latinoamérica? ¿Crees que en esa tensión entre ambas formas de traducir puedan salir ideas de interés? Sí, yo esos estudios contrastivos los encuentro siempre muy interesantes. Ver hasta qué límite el lenguaje se puede llevar a la parte más alta o más permisiva que hay, digamos, el mercado latinoamericano, y también comparar con qué ocurre en países donde hay mayor transparencia con respecto a este tipo de lenguaje, como sucede en España, y bueno, pues a lo mejor esa retroalimentación puede dar lugar a nuevas vías o nuevos enfoques con respecto a este tipo de lenguaje, aunque se me antoja que el español neutro creo que va a tener un poder o una presencia muy importante durante bastante tiempo en Latinoamérica. Ojalá me equivoque, pero nunca se sabe, puede que el mercado vaya cambiando y bueno, pues Claro. las agencias o empresas de traducción pues puedan
dar otro enfoque a esos productos, esas traducciones, en base también a lo que el público demanda, ¿no? Sí. Y lo que quiera. Es cierto, es cierto. Yo creo que la idea del español neutro, yo siento o conozco a personas también que me lo han explicado, ¿no? Que es un debate continuo. Ya la noción de que existe como tal se ha deconstruido, o sea, se sabe que es una negociación bastante parcial, pero va a continuar ahí, ¿no? Tal vez en cuanto haya más personas formadas específicamente en traducción audiovisual que se inserten en estos procesos, haya más reflexividad sobre lo que tú señalas, ¿no? Los límites, ¿no? De lo permisivo entre lo que se puede decir y no decir. El otro tema que señalaste también al repasar tu trayectoria es el de la enseñanza de lenguas extranjeras. La traducción se ha convertido prácticamente en un tabú en el aula de lenguas extranjeras, ¿no? Esta idea de que no traduzca, sino piensa en inglés o piensa en francés. Yo la he vivido cuando estudiaba una lengua extranjera, el inglés, el francés, y sé que hasta el momento se repite en aulas. Pero precisamente uno de tus campos de especialidad reta, ¿no? Pone un poco en jaque esta idea de que la traducción no debería estar presente en las aulas de enseñanza de inglés o de francés u otra lengua extranjera. ¿Cómo vuelve la traducción? ¿Cuáles son los caminos que encuentra la traducción para volver a ser un instrumento, una herramienta, un avance para aprender otra lengua? Bueno, yo creo que aquí la clave está en romper con las metodologías tradicionales donde el estudiante coge un libro y hace ejercicios de gramática, ejercicios de vocabulario, de fonética y luego, como bien dices, ejercicios de traducción directa, traducción inversa. Entonces, como comentaba antes en la entrevista, tuve la suerte de ser doctorando de Noa Talaban y bueno, ella es pionera en Europa de lo que es el campo de la traducción audiovisual didáctica, que ya digamos que se ha consolidado, ¿no? esta acuñación. Entonces, he participado en, no sé si no todas, casi todas las proyectos de innovación docente que Noa Talaban ha coordinado y bueno, pues el objetivo que se busca es que el estudiante pueda fortalecer, pueda practicar diferentes destrezas de producción, sobre todo las que resultan más complejas para los estudiantes son las de producción oral y producción escrita. ¿Por qué? Porque las de comprensión auditiva o comprensión lectora, pues echando horas delante de diferentes tareas, el estudiante puede ir avanzando. Sin embargo, si tú hablas en lengua inglesa, alemán, francés, me da igual, y no tienes a alguien que te vaya a dar feedback, es más complejo. Igual que si redactas en lengua inglesa, francés, italiano, y no tienes a nadie que te ayude, pues tienes esa limitación. También el acceso a la mediación cultural, y también las tareas de traducción audiovisual abren la mente y hacen al estudiante ser consciente de que existen personas que tienen una discapacidad para acceder a todos los contenidos audiovisuales y de ahí las modalidades de accesibilidad pues juegan un papel importante y para muchos estudiantes cuando se enfrentan a este tipo de tareas pues es algo como llamativo, como novedoso porque no lo habían tenido en cuenta, que hay personas que no ven o tienen discapacidad visual y necesitan el apoyo de la audiodescripción o que no oyen y necesitan el apoyo de los subtítulos para sordos, que hoy día ya se denominan cada vez más, al menos en España, subtítulos descriptivos. Entonces se trata de incorporar tareas de traducción audiovisual mediante las cuales el estudiante esté motivado, disfrute y sea algo lúdico también a la vez que aprende. Si el objetivo en un proyecto de innovación o en una asignatura o en un número de clases es la producción oral en lengua inglesa, el doblaje encaja muy bien, porque en el doblaje hay que hacer un guión en una lengua L2, una lengua extranjera, y entonces el estudiante se enfrenta a hacer esa producción oral mientras que salen los personajes en pantalla y tienen que hacer esa sustitución de la voz. Además, no es tan complejo como la subtitulación. La subtitulación ya sabes que es
vuestros estudiantes que nos escuchen, es muy técnica y requiere de unas destrezas que van más allá de lo que es el trasvase lingüístico. Pero si tienen que hacer tareas de expresión escrita o mejorar la expresión escrita, subtitulación en L2, por ejemplo, es una buena opción. O intralingüística, que el audio esté en L1, en L2 y se subtitule en L2 por esas prácticas o tareas que hay que hacer de condensación, ¿no? con el texto origen. Entonces, posibilidades hay muchas. Se trata de encontrar tareas que sean motivadoras para el estudiante, con contenidos que sean actuales dentro de las temáticas que les llaman la atención a los estudiantes, etcétera. Y bueno, es una herramienta que está ahí, que no viene a justificar esa traducción de inglés-español, español-inglés más tradicional a la antigua, sino que es algo más donde hay una herramienta audiovisual, herramientas TIC, que bueno, siempre son muy atractivas para tanto el alumnado como para los instructores o docentes. Sí, y este tema del perfil docente, la enseñanza de lenguas extranjeras nunca va a dejar de ser una salida profesional para nuestros estudiantes y egresados, ¿no? Si bien es un campo de especialidad por cuenta propia, o sea, ser profesor, instructor de inglés o de una lengua extranjera, nuestros estudiantes saben que, ¿no? En algún momento, o tal vez porque les gusta muchísimo dedicarse a eso a tiempo completo, va a ser parte de su futuro, ¿no? ¿Tú ves que los traductores tienen ciertas habilidades o competencias que los hacen buenos profesores de lenguas extranjeras? Tú, viniendo de la lingüística y la filología, que es un estudio muy profundo de las lenguas, la enseñanza entiendo que es un paso, ¿no?, más aplicado. ¿Cómo ves eso? ¿El perfil de los traductores es maleable en ese sentido? Pues la respuesta es que sí. Es decir, yo, como comentaba al principio de mi entrevista, soy lingüista, pero digamos que la atracción o la pasión por la traducción audiovisual me ha llevado a investigar más en traducción que en lingüística. Y en el caso inverso, pues el egresado en traducción e interpretación no deja de tener características similares a las de un lingüista, porque se está enfrentando a un texto origen que en el que se va a hacer un trasvase a un texto meta. Entonces, los conocimientos lingüísticos y culturales tienen que estar ahí. Y para enseñar una lengua extranjera no basta con dominar la mecánica de la lengua. El componente cultural es muy importante. Y creo que los egresados de traducción e interpretación, ese componente mediador y cultural lo tienen muy desarrollado. Por tanto, puede ser cuestión de afinar un poquito más algunos contenidos que tienen la enseñanza de la lengua, como son estructuras gramaticales, reglas ortográficas, reglas de pronunciación, etcétera, usos que tienen los tiempos verbales, por ejemplo. Eso es algo que se puede adquirir con facilidad y bueno, pues yo creo que son bastante intercambiables las dos vías y las dos direcciones y se pueden complementar. Incluso se puede enseñar traducción y también se puede enseñar lengua extranjera. Y si además se incorpora tareas de traducción audiovisual entre medios, pues puede ser muy interesante. Bueno, aprovecho esto último para, si nos puedes contar brevemente de lo que es Tradilex, y vas a estar en UPC haciendo unas conferencias, haciendo talleres y también visitando a nuestros estudiantes. Sé que este tema lo vas a desarrollar con mucha más atención en esas oportunidades, pero cuéntanos un poquito de esta plataforma y ya para cerrar una invitación a que te vean en vivo, ¿no?, en el Campus Monterrico estos días. Sí, pues Tradilex es un proyecto de investigación nacional del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Probablemente no he mencionado bien al Ministerio porque, según el Gobierno, a veces va cambiando el nombre. Tuvo una duración de 3 años y bueno, se desarrollaron lesson plans, unidades didácticas, en torno a la traducción audiovisual, en torno a 5 modalidades de traducción audiovisual. Se implementaron en centros de idiomas públicos de universidades públicas de toda España y se pilotaron datos antes de lanzar el proyecto a todos los centros.
datos con lesson plans de diferentes modalidades de traducción audiovisual, y con ese pilotaje intentamos mejorar aquellos aspectos que a lo mejor se excedían en complejidad de las tareas o duración de las mismas, etcétera, e intentamos ajustarlo mucho mejor para poder implementarlo en diferentes centros de idiomas de toda España. También tuvimos colaboración de otras universidades de Europa, y bueno, pues el resultado de estos 3 años de trabajo fueron la plataforma Tradilex, que, como comentabas, voy a hablar de ella estos días en alguna conferencia y charla. Y bueno, pues se accede mediante la web tradilex.es, y está en abierto ahora mismo. Se puede registrar cualquier estudiante, se puede registrar cualquier docente y puede crear una clase con las lesson plans que hay ahí, y los estudiantes pueden elegir esa clase para que luego el profesor vaya viendo las tareas que ha ido haciendo, incluso puede ir evaluándolas. Es decir, que está en abierto para cualquier usuario, y no hace falta ni siquiera estar registrado. Se puede entrar como visitante y se pueden ir viendo cómo están desarrolladas todas estas lesson plans, que siguen una línea de andamiaje, es decir, que va desde tareas más básicas hasta más complejas, y tocan cinco modalidades de traducción audiovisual, incluyendo accesibilidad también. Así que bueno, pues os invito a que probéis entrar Bueno, en la plataforma. es un recurso muy valioso. Yo he visto en distintas oportunidades cómo colegas tuyos, ¿no? Y a ti mismo te he escuchado hablar de esta plataforma, y es un trabajo impresionante. Y bueno, el hecho de que sea de acceso abierto, ¿no? Es una herramienta para todos, todas las que quieran usarla, tanto como estudiantes o Sí, como instructores. sí, sí. Bueno, José Javier, te agradecemos mucho por tu tiempo. Me estoy muy alegre de que esta conversación vaya a quedar registrada y será testimonio de esta primera visita, y la recordaremos cada vez que vuelvas a vernos aquí en UPC. Mil gracias por todo, Iván. La verdad que estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues espero que haya sido interesante la entrevista, y muchísimas gracias. Gracias.